Buen día, hoy vamos a presentar nuestro plan de construcción de nuestro proyecto. Los integrantes somos Katy Jorge, Michael Méndez, Vanessa Basto, David Reina y Miguel Páez. Listo. Nosotros vamos a trabajar bajo la metodología en cascada. Elegimos esta metodología porque los requisitos del proyecto están muy claros y son estables desde el inicio. El alcance es también delimitado y no se esperan cambios frecuentes durante el desarrollo. Además, la naturaleza del sistema semillas de señas es predecible. Ya sabemos exactamente qué vocabulario vamos a enseñar, cómo debe verse el avatar y qué funciones debe tener en su primera versión. Semillas de señas es un tipo de proyecto donde no hay necesidad de cambios constantes ni retroalimentación continua del usuario final durante el desarrollo. La metodología de cascada funciona muy bien porque permite avanzar fase por fase sin retrocesos. En cuanto a cómo vamos a trabajar el proyecto, se dividirá en 5 fases secuenciales: requisitos de diseño, requisitos, diseño, desarrollo de pruebas y entrega. Cada fase debe completarse y validarse por completo antes de pasar a la siguiente. Mi rol dentro del proyecto es especialista en metodología de desarrollo. Mi labor es supervisar que se cumpla este orden, que los entregables de cada etapa estén realmente terminados antes de avanzar y que el equipo no se salte en ninguna fase ni haga cambios fuera de lo planeado. Por ejemplo, debe asegurarse de que el SRS esté aprobado antes de que Miguel empiece con el mockup y que el mockup interactivo esté listo antes de que David inicie la codificación. Así se garantiza que el producto final, semilla de señas, responda exactamente a lo que el cliente necesite, en este caso la institución educativa Ricaute. Bueno, en el plan de actividades organizamos el proyecto en 4 fases, siguiendo la metodología de cascada, con una duración total de 15 semanas, desde el 11 de febrero hasta el 25 de mayo de 2026. La fase 1 cubre las 2 primeras actividades. Katy, como especialista en metodología, se encarga de la definición de requisitos y configuración del entorno. En paralelo, David trabaja en el diseño de la base de datos y el modelo entidad-relación. Ambas actividades van del 11 al 28 de febrero. En la fase 2 arranca el desarrollo. David construye el modelo de autenticación y sesión de usuario y Miguel, como diseñador UX, desarrolla el módulo de señas con el avatar 3D animado. Esta fase va del 1 al 21 de marzo. La fase 3 tiene 2 actividades. Michael, o sea, yo como coordinador, lidera el desarrollo del módulo de lecciones interactivas y ejercicios. Del 22 de marzo al 11 de abril, luego David se encarga de la integración de todos los módulos y las pruebas de integración del 12 al 25 de abril. Finalmente, la fase 4 cierra el proyecto. Vanessa como líder dirige las pruebas funcionales y corrección de errores del 26 al 10 de mayo y Katy concluye con la documentación final y preparación de entrega del 11 al 25 de mayo. Bueno, en cuanto a los módulos y las historias de usuario, en cuanto a los módulos, el sistema está compuesto por 6 módulos organizados en 3 fases de desarrollo. Como tal, en la fase 2 son los módulos principales que son de prioridad alta, como lo podemos ver más abajo en los módulos del sistema, donde el módulo 1 es la notificación que gestiona el acceso al sistema de los administradores y docentes, donde inician sesión con usuario y contraseña, mientras que los niños acceden directamente mediante una interfaz visual preparada por el docente, sin la necesidad como tal de contraseñas. En el módulo 2 tenemos el avatar 3D y la visualización de señas, que es el corazón de la aplicación como tal. Se muestra el vocabulario básico, el alfabeto, los números, colores y la familia mediante un avatar 3D animado, acompañado de una imagen fija de referencia de configuración, de la configuración como tal de la mano. En el módulo 3 tenemos el control de animación pedagógica que permite al docente controlar la reproducción del avatar. Como tal, puedes repetir la señal en bucle, pausar y ajustar la velocidad, facilitando que los niños imiten el movimiento. En la fase 3 tenemos los módulos secundarios que tienen una prioridad media-baja, en donde tenemos el módulo 4, que son las lecciones y el deletreo interactivo, actividades lúdicas donde el niño identifica palabras y objetos correspondientes a las señas mostradas, sin depender como tal del texto complejo. En el módulo 5 tenemos la conversión de textos a señas, donde el docente escribe una palabra corta y el sistema lo convierte en animación de señas en menos de 2 segundos, apoyando como tal la comunicación en el aula en el tiempo real.
En el módulo 6 tenemos la gestión de contenidos, que es como tal el panel administrador para configurar, actualizar y mantener las señas, palabras y lecciones disponibles en el sistema. Bueno, en cuanto a historias de usuario, son 6 historias de usuario que describen lo que cada usuario necesita del sistema como tal. En la historia de usuario número 1 tenemos el inicio de sesión, que el usuario registrado inicia sesión con correo y contraseña. El sistema valida las credenciales, muestra error si son incorrectas y redirige pues como tal el dashboard si son correctas. En la historia número 2 tenemos el registro de usuario, donde el administrador registra nuevos usuarios con validación de campos, verificando que el correo pues como tal no está duplicado y envía la confirmación. En la historia número 3 tenemos como tal ver las señas con el avatar. El niño selecciona una letra palabra y el avatar 3D pues muestra como tal la serie animada con la imagen de la referencia, de forma clara y comprensible para su edad. También tenemos el control de avatar por el docente. Como lo mencioné anteriormente, el docente puede repetir, pausar y ajustar la velocidad de la animación para que los niños puedan imitar los movimientos con facilidad. También tenemos el texto a señas, donde el docente escribe una palabra y el sistema la convierte en animación de señas en menos de 2 segundos, facilitando como tal la comunicación de los estudiantes pues, con la imigración auditiva. Y finalmente tenemos actividades lúdicas de letreo, donde el niño realiza ejercicios interactivos donde identifica palabras o objetos según como tal la seña mostrada, con retroalimentación visual inmediata y sin la necesidad de leer texto. Bueno, mi nombre es David y mi rol es el de desarrollador y responsable del control de versiones dentro del equipo de semillas de señas. Yo les voy a sustentar los 2 puntos que me corresponden, que es el plan de construcción del software, los cuales son el cronograma de desarrollo y el estándar de codificación y control de versiones. Pues Semillas y Señas ya sabemos que es una aplicación educativa que enseña el deletreo y vocabulario básico en lengua de señas colombiana dirigida a niños de la primera infancia en la institución educativa Ricardo Ortensoacha. Y pues este proyecto se desarrolla bajo la metodología en cascada en 5 fases con una duración total de 15 semanas del 11 de febrero al 25 de mayo del 2026. En nuestro cronograma de desarrollo, como podemos ver, es la herramienta que le da al equipo claridad sobre cuándo se ejecuta cada actividad y sin él es imposible saber si el proyecto va a tiempo o si alguien está bloqueando a otro. Nuestro cronograma está organizado en 10 periodos, de la semana 1 a la semana 10, que agrupan las 15 semanas totales reales del proyecto, y en cada celda tenemos marcado con un cuadro lo que indica que esa actividad está activa en ese periodo, y las actividades están agrupadas por fases. Todo esto siendo coherentes con la metodología en cascada que el equipo eligió. En la fase 1, pues, que va del 11 al 28 de febrero, yo trabajo junto con Miguel en el diseño de la base de datos y la arquitectura del sistema, que es la base técnica sobre la que se construye todo el proyecto. Ya en la fase 2, del 1 al 21 de marzo, yo desarrollo junto con Vanessa el módulo de autenticación y gestión de usuarios, mientras que Miguel va construyendo el avatar 3D. En la fase 3, que se comprende del 22 de marzo al 11 de abril, trabajo con Michael en el módulo de lecciones y de letreo y luego junto con Vanessa integramos todos los módulos del sistema. En la fase 4, que va del 12 de abril al 2 de mayo, Katy y Michael pues lideran las pruebas funcionales mientras yo apoyo la corrección de los errores que van surgiendo. Ya finalmente en la fase 5, que va del 3 al 25 de mayo, Michael y yo nos encargamos de las correcciones de errores post pruebas y Vanessa coordina la entrega y presentación final. Todo este cronograma es coherente con la metodología en cascada porque pues las actividades son secuenciales y no iniciamos el desarrollo sin terminar el diseño ni hacemos pruebas sin terminar la integración. Cada fase tiene responsables definidos y un entregable concreto. Para los estándares de codificación y control de versiones, tenemos entendido que los estándares de codificación son las reglas que todo el equipo acuerda seguir para escribir código de forma uniforme. Como desarrollador esto me afecta directamente. Cuando alguien más toca mi código o yo toco el de otro, pues necesitamos hablar el mismo lenguaje técnico. Para semillas de señas usamos JavaScript ES6 más HTML5 y CSS3 en el frontend. Utilizamos Node.js con Express.js en el backend y Three.js para todo lo relacionado con el avatar 3D y sus animaciones. El entorno de desarrollo que utilizamos es Visual Studio Code. Las convenciones de nombres que definimos son Camel Case para variables y funciones,
como por ejemplo LowSync o Render Avatar. Utilizamos Pascal Case para clases y componentes como Avatar Controller y Upper Snake Case para constantes globales como Max Atoms. El código está escrito en inglés, que es el estándar internacional, pero pues todos los comentarios están en español para que cualquier integrante pueda entender fácilmente lo que estamos haciendo. Los comentarios son obligatorios en cada función usando un formato GSDoc y la indentación es de 2 espacios con un máximo de 100 caracteres por línea. También utilizamos ESLint y Prettier para aplicar el formato automáticamente. El control de versiones es una de mis responsabilidades principales. Usamos Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de repositorio. Yo soy el administrador del repositorio, responsable de mantener la estructura de ramas, revisar los pull requests y garantizar el código que llega a producción, que el código que llega a producción pues esté previamente aprobado para que no haya errores. La estrategia de ramas que estamos usando tiene 3 niveles. La rama main, que siempre contiene el código estable. Nadie puede hacer push directo ahí. Tenemos la rama develop, donde integramos continuamente los avances y ramas de funcionalidades con el formato de feature nombre. Por ejemplo, feature avatar es para animaciones. Cuando una funcionalidad está lista, se hace un pull request y al develop, que ya revisó y aprobó antes de fusionarse. Ya para los mensajes de commit, seguimos el estándar convencional de commits. Para nuevas funcionalidades, tenemos fix para las correcciones, docs para la documentación y refactor para reestructuración de código. Por ejemplo, el feed para agregar animación de salud en Avatar 3D. Esto hace que el historial sea completamente legible para todo el equipo y no haya confusiones. Y ya, pues en conclusión, el cronograma le da al equipo pues una visibilidad y control sobre los tiempos del proyecto y los estándares de codificación junto con el control de versiones que garantizan que el código sea de calidad, que sea trazable y fácil de mantener entre todos. Como desarrollador y responsable del repositorio, estos 2 puntos son el núcleo de mi aporte al proyecto. Muchas gracias. Listo, ahora finalmente vamos a hacer la presentación de lo que tiene que ver con el mockup y nuestro módulo funcional. Primero vamos con la presentación del mockup para interactuar como manual de usuario. Bueno, muy buenas tardes. En este mockup lo que hicimos fue un diseño breve de todas las pantallas principales que tenemos actualmente para el diseño de semillas de señas. En este caso, lo que hicimos fue prototipar en este diseño todo lo que es el registro, ingreso y las pantallas principales del uso de la aplicación. Empezando por acá, lo que realizamos fue un paso a paso interactivo, por lo menos aquí en la primera pantalla, pues está indicado qué debe hacer el usuario en cada uno de los casos, si tiene o no cuenta, etcétera, con las indicaciones debidas. Si damos clic, aquí nos llevará al mockup interactivo en las siguientes pantallas que sean necesarias y con eso podemos saber qué hay que hacer en cada una de las pantallas del aplicativo. En este caso, tenemos 2 opciones, por ejemplo, el rol estudiante y el rol docente, que son los principales. Si nosotros ingresamos al rol docente, pues tenemos aquí la pantalla principal de las funciones respectivas. Y de igual manera para el rol estudiante y viceversa. También creamos pues las funcionalidades para lo que es el paso a paso si olvidamos nuestra contraseña, el clásico enviar el código, crear nueva contraseña y finalizar y continuar con el inicio de la cuenta. O también con el registro, donde se muestra cuáles son los datos obligatorios y el rol que debemos seleccionar cuando vamos a crear nuestra cuenta, ya que está vinculado directamente con esta. De igual manera, está vinculado. Esto quiere decir que una vez terminamos el registro, se inicia la sesión automáticamente y empezamos a utilizar el aplicativo. Muchas gracias. Ya podemos pasar con la siguiente sección. Bueno, vamos a presentar el prototipo de semillas de señas, el cual cuenta con 2 módulos principales, el módulo estudiante y el módulo de maestro, cada uno con una función específica dentro del proceso de aprendizaje. Acá como tal, vemos la parte del index, la parte de iniciar sesión, donde pide usuario, contraseña, como tal el inicio y el registro.
Acá en la pantalla de inicio vemos la selección de rol. Como tal, se pregunta si el estudiante, si el usuario es estudiante o maestro, dependiendo de la selección, pues accede a un módulo diferente. Por ejemplo, en el módulo de estudiante, voz e imagen. En el módulo de estudiante, el niño escucha o recibe una palabra y el sistema la muestra como tal como una imagen correspondiente a esa señal en lenguaje de señas colombiano. Esto permite que el niño asocie de forma visual y sencilla cada palabra con sus señas, sin necesidad de leer como tal el texto complejo. La interfaz está diseñada con colores llamativos e iconos grandes, adaptada pues para niños de 3 a 6 años. Y esta es la funcionalidad. Hola, si decimos alguna palabra que el sistema no la detecte, la va a deletrear. Hola, mucho gusto. Va a mostrar letra por letra cómo se diría la palabra. Este es uno de los módulos que como tal ya tenemos desarrollados y se muestra la seña como tal. El siguiente módulo es el módulo de maestro. Como tal, el docente habla o ingresa una palabra y el sistema lo convierte en una animación del avatar 3D, realizando la seña correspondiente en lengua de señas colombiana. Esto como tal permite al profesor apoyar la comunicación dentro del aula con sus estudiantes que tienen limitación auditiva y como tal, pues para el aprendizaje del lenguaje de señas. Hola. Bueno, como tal hay una diferencia entre ambos módulos. La diferencia principal es que el módulo estudiante muestra una imagen fija de la seña, pensada para que el niño la observe y la pueda imitar. El módulo maestro muestra el avatar 3D animado, pensando pues que el docente lo use como una herramienta de apoyo durante sus explicaciones en clase. Y con estos dos módulos, Semillas de Señas cubre las dos habilidades principales del aula, que el niño pueda ver y aprender la seña como tal, y que el docente pueda comunicarse de forma inclusiva con sus estudiantes. Gracias.